La Arquidiócesis de Jalapa vive un momento de gran expectación, llena de gozo y gratitud a Dios por la llegada de su nuevo pastor, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, quien este 8 de febrero de 2022 tomará posesión como nuevo arzobispo de Jalapa, a 6 meses de la muerte sorpresiva de Monseñor Hipólito Reyes Larios. Fue el pasado 8 de diciembre de 2021 cuando conocimos su designación. Monseñor Jorge Carlos nació en Mérida, Yucatán, el 3 de enero de 1958. Estudió la filosofía y la teología en el Seminario de Yucatán y más tarde las licenciaturas en Teología Espiritual y Psicología en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Fue designado obispo coadjutor de la diócesis de Papantla en octubre de 2009 y más tarde, en 2012, se convirtió en su 7º obispo. En 2013, el Papa Francisco lo elevó a la dignidad de arzobispo y lo nombró secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero. El 8 de diciembre de 2021 recibió su nombramiento como arzobispo de Jalapa. Monseñor, bienvenido a este encuentro con los representantes de los medios de comunicación. También damos la bienvenida a Monseñor José Trinidad, quien ha sido el administrador apostólico. La dinámica que ahora vamos a seguir, Monseñor Jorge Carlos irá respondiendo a las preguntas que ustedes vayan a hacer con toda libertad. Desde luego levantan la mano, una vez que tengan en el micrófono que les van a entregar, dicen su nombre, el medio que representan y la pregunta que vayan a hacer con Monseñor Jorge Carlos. Y antes de esto, Monseñor va a dirigir unas palabras. La primera palabra que quiero dirigir, están aquí presente un hermano, un amigo, sacerdote y obispo, Monseñor José Trinidad, es la gratitud, nuestra gratitud de corazón. Y lo digo de corazón, como hermano, como amigo, pero también lo sé que expreso la gratitud de los sacerdotes, de las religiosos y de los laicos comprometidos de la Arquidiócesis de Jalapa. Porque Monseñor José Trinidad, la providencia pues ha hecho que nuestras vidas se enlacen para servir a la Iglesia. A mí me tocó hace 8 años dejar la diócesis de Papantla. Fue mi primera experiencia de 4 años de vivir en este maravilloso estado que es Veracruz. Y aprendí muchísimo. Y por eso estoy feliz de regresar a Veracruz y ahora en Jalapa para seguir aprendiendo de tanto aquí en Veracruz. Pero Monseñor José Trinidad fue mi sucesor en Papantla y me da mucho gusto porque con la continuidad y la novedad, una diócesis tan importante como Papantla pues sigue adelante en los proyectos de Dios. Pero no únicamente esto, la generosidad de Monseñor José Trinidad ha sido muy grande, porque con el fallecimiento de Monseñor Hipólito, se le pidió, el Santo Padre le pidió a través de la Anunciatura Apostólica que fuera administrador apostólico de Jalapa. Y lo ha hecho maravillosamente bien por 6 meses, Entonces, mi primera palabra de gratitud y también de felicidad, porque todos los obispos de las 8 diócesis de la provincia eclesiástica de Jalapa, que cubre todo el estado de Veracruz, como hermanos vamos a trabajar juntos para el bien de todos los veracruzanos. También gracias al Padre Suazo y a ustedes por su presencia. Y mi agradecimiento, si ustedes saben por qué, porque quiero que mis primeras palabras de agradecimiento como arzobispo sean para ustedes, los medios de comunicación, los que trabajan en los medios de comunicación. ¿Por qué?
Ustedes están detrás de las cámaras, detrás de la redacción, detrás de la fotografía. Y ustedes transmiten, pero las personas que les leen, les escuchan, ven sus fotografías y los videos que ustedes realizan, no saben todas las historias de sacrificio personal, familiar que tienen que hacer. Y también peligros que tienen que pasar todos los días. Nosotros como sacerdotes, un servidor como obispo, soy consciente de esto. Y por eso esa cruz que el Santo Padre, yo le pedí unas cruces para bendecir al Papa Francisco y me las concedió. Yo quería que fueran ustedes los primeros en recibirla. Y también esa estampita del Papa. Que la tengan ahí, que les cuide Jesucristo y la Santísima Virgen María. Y también díganles a sus familiares, a los más cercanos que se preocupan por ustedes, que recen por ustedes y que su arzobispo va a rezar por ustedes. ¿Sí? Y también yo sé que este es el primero de otros encuentros que tendremos, porque sé algo de lo que fuimos llamados ustedes y nosotros como obispos y los sacerdotes es comunicar. Nosotros nos toca comunicar la buena nueva. Entonces, vamos a pedirle a Dios y a San Rafael Guízar y Valencia que las noticias que podamos comunicar nosotros en la Iglesia sean noticias que vengan a equilibrar, a dar consuelo a nuestro pueblo, porque también ustedes tienen que comunicar noticias que no son muy agradables y que nos hacen sufrir a todos. Así que muchas gracias. Y a propósito, como aquí al Padre Suazo le voy a pasar mi agenda de todos los días para que ustedes puedan estar presentes en todas las acciones de la Iglesia. Me decían algunos de ustedes que van a misa, y qué bueno. Es la gran ventaja de ser un reportero, que la fuente tenga que ver con la Iglesia, porque ustedes no únicamente informan, sino que se alimentan y se nutren de la palabra de Dios, de los sacramentos. Entonces también es un gusto verles ahí, no únicamente trabajando, sino orando, nutriéndose por aquello que tienen en el corazón. ¿Sí? Así que no me voy a molestar si les veo en las misas, no me voy a molestar si les veo en las confirmaciones o en las actividades pastorales. ¿Sí? Me dará muchísimo gusto. Bien, entonces, por favor, van a ir levantando su mano y ya nos van a ir diciendo, ahí les van a pasar el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, arzobispo, bienvenido a la diócesis de Jalapa, la arquidiócesis de Jalapa. Yadira Paredes, reportera de En Contacto, también reportera del Heraldo Jalapa y corresponsal de W Radio México. Padre, pues preguntarle a usted, llega a una arquidiócesis que estuvo dirigida por Monseñor Hipólito Reyes Larios, un hombre muy querido por la feligresía católica, pero también un hombre que siempre puntualizó lo que estaba mal en el Estado, lo que él consideraba que estaba mal en el Estado. Usted llega a un Estado de Veracruz que siempre ha estado violentado, que siempre ha habido mucha violencia presente en todo el territorio veracruzano. ¿Cuál es pues ese trabajo que usted va a hacer desde la arquidiócesis de Jalapa para tranquilizar las almas de sus feligreses, sobre todo en un estado como ahorita que hay 7 víctimas de feminicidio en la última semana en varios puntos de la entidad? Llega usted a un estado bastante complicado y bastante difícil en materia de violencia. ¿Cuál es su mensaje para la feligresía? Desafortunadamente la situación del estado de Veracruz prevalece en muchos estados de la República Mexicana. Y es por esto que todos los obispos, no únicamente Jorge Carlos, hacemos primero lo que hicimos frente a la tumba de San Rafael Guízar y Valencia: orar por la paz y la armonía. Que es lo primero. Hoy tuve la Eucaristía muy temprano con las agustinas, religiosas consagradas,
Y voy a ir con todas las religiosas contemplativas que oran todos los días por esas situaciones que conocemos que son de sufrimiento y de injusticia. ¿Sí? Y los sacerdotes, las religiosas, religiosos y todos los católicos los invitamos primero a orar, porque conocemos muy bien que hay situaciones que dependen del corazón de ciertas personas. Y para cambiar el corazón de ciertas personas, se necesita un poder que va más allá de un poder humano y de justicia. Nosotros llamamos un cambio interior. Hay personas que tienen que, esperemos con la luz de Dios, esperemos a raíz de los sufrimientos y también de la justicia humana, reconocer un mal y que pueden cambiar para hacer un bien. Hay muchas historias y ustedes las conocen muy bien, pero el obispo, como todos los obispos de México y todos los sacerdotes católicos, estamos para orar, activar todo aquello que sea a favor de la paz, de la armonía, de la unidad, que es lo que está en el corazón de los mexicanos y de los veracruzanos. Entonces, cuenten con nosotros. Todos aquellos que quieran trabajar por el bien, cuenten con nosotros. Que quieran trabajar por la paz, cuenten con nosotros. Quien desea que demos pasos reales de justicia y de honestidad, cuenten con nosotros. En la oración y en la acción. Allá está, micrófono. Gracias. Buenos días, Denise López, de Televisa Veracruz. Bienvenido de igual manera. Y bueno, la duda que quisiera yo que usted me respondiera sería, ¿cuáles son los retos que se van a enfrentar o a los cuales usted se va a enfrentar? Y bueno, pues el mensaje también a la feligresía, porque pues creo que también merecen escuchar pues un mensaje de su parte. Muchas gracias. A partir del día de ayer que pisé Jalapa, me voy a dedicar a eso, a entrar en contacto personal con todos los sectores de la Iglesia y de la sociedad, para escucharlos, para que descubramos los retos y qué podamos hacer. Ayer fue con el seminario, tuvimos una reunión con todas las etapas de formación del seminario. La próxima semana lo haremos con todos los decanatos de los sacerdotes. Tendremos después una reunión con todas las religiosas, otra reunión con todos los laicos comprometidos. Todos aquellos que de alguna manera son activos en la Iglesia Católica y que son parte de ese tejido social de Veracruz y de Jalapa, con ellos vamos a escucharlos y vamos a descubrir las prioridades de los retos de hoy. Todos los tenemos en la mente, pero es bueno que tomemos conciencia de nuevo para juntos hacer algo, lo que sea posible, pero hacerlo juntos. Entonces, es lo primero. Lo segundo, estamos abiertos porque la relación de la Iglesia Católica es para la sociedad y para el mundo, y damos nuestro aporte. Es lo que vamos a pedirle a Dios, que demos nuestro aporte. Vean, ¿y cuál es el mensaje a los feligreses? Primero que nada, pues yo agradecerles. ¿Saben por qué? Porque yo desde agosto, yo sentí gracias especiales de Dios en mi corazón. Y después, cuando me doy cuenta que esas gracias vinieron en agosto, después que yo supe la muerte de Monseñor Hipólito Reyes, un gran amigo y hermano sacerdote. Me voy a confesar con ustedes, cuando era sacerdote hace ya 30 años y me tocó formarme, estudiar en Roma, en el colegio mexicano donde vamos los sacerdotes diocesanos, Monseñor Hipólito Reyes por 3 años fue director espiritual y fue mi director espiritual hace 30 años. Entonces ya nos conocíamos. Después tuve la bendición de 44 años
4 años que estuve aquí en Papantla, pues esa relación fraterna. Pero desde ese momento yo empecé a sentir algo especial. ¿Y saben qué? Después descubrí el 8 de diciembre, y lo pude decir públicamente, que era consecuencia de la oración de los fieles de la diócesis de Jalapa. La gente que estaba rezando por el nuevo pastor estaba haciendo algo Dios en mi corazón para que cuando el Papa me hiciera esta invitación yo dijera inmediatamente que sí. ¿Sí? Esa es la fuerza de los fieles de la arquidiócesis de Jalapa, comenzando con lo de dentro. Pero después, yo informándome, y ahora voy a empezar a conocer, hay toda una historia de sacerdotes que se han desgastado y se desgastan, de religiosas y religiosos, y de familias enteras, que han hecho que lo bueno que tenemos en Jalapa y el aporte que damos para Veracruz y para México sea algo constante, permanente. Entonces, mi primer mensaje es, gracias por su oración y gracias por lo que han hecho. Y el mensaje es, con mucha alegría, con mucha esperanza, vamos a seguir haciendo, a seguir viviendo, a seguir creciendo. Y tenemos la gran oportunidad porque estamos en una situación muy especial, un cambio epocal, le llaman, una época nueva. Y toda época nueva es retadora. Lo que debemos construir de la pandemia para adelante debe ser algo mejor. Hoy realmente estamos en una situación de oportunidad porque ya nos dimos cuenta de muchas fragilidades que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, político, económico, educacional. Entonces, como ya es evidente para todos, es un momento para cambiar. Y es mi mensaje a los feligreses, vamos a cambiar todo aquello que podamos cambiar, cada uno en su papel, en su ámbito. Y porque después de la pandemia, si en el futuro reconocen que nuestra generación sufrió la pandemia, pero devolvió a un México mejor, porque descubrimos muchas cosas que es urgente trabajar, será una bendición al final. Por ahora, el mensaje es, vamos a tratar en términos católicos, a ser activos, misioneros, porque se nos necesita. Estamos en un momento histórico. Así que estoy feliz de poder caminar con todos los que quieran unirse a este cambio epocal. Buenos días, Monseñor Apolinar Velasco de Alcalor Político. A mí me gustaría preguntarle si usted ya tuvo acercamiento con las autoridades de Veracruz y si conversó con el gobernador del estado, si conversó sobre algún tema en particular, si no lo ha hecho, si pedirá alguna audiencia con él y si habrían algunos temas en particular que quisiera pues tocar con la primera autoridad del estado. Antes que nada, decir que estamos abiertos a todas las autoridades, siempre lo hemos estado, y lo digo no únicamente a nivel personal, sino a nivel institucional, porque decimos autoridades porque aquellos que representan y tienen el deber de servir a nuestro pueblo, pues tenemos mucho en común. Y segundo, siempre estaremos abiertos a esto. Evidentemente, cuando ustedes vean la agenda de este primer mes, está ya repleta, porque los sacerdotes, las religiosas, los laicos, las familias, los seminaristas, quieren tener un contacto con su pastor. Y es justo esto. ¿Sí? Entonces, yo siempre pido paciencia, pero todo entra dentro de la agenda, sabiéndolo acomodar. Monseñor Jorge Carlos, Sí. bienvenido. Felipe Monroy, de BC Noticias. Pues siempre un placer tenerlo acá en Veracruz. Y usted estuvo mucho tiempo junto con el Papa Francisco, uno de los obispos más cercanos, digamos,
residencialmente hablando, más cercanos del Papa Francisco, ¿nos pudiera compartir alguna anécdota justamente del Papa Francisco con usted en estos años que estuvo trabajando allá con él, y particularmente con el servicio que dio en los seminarios, en la congregación del clero, y de qué manera este servicio lo anima, le da ánimo, le da fuerza para trabajar con el pueblo de Jalapa, si es el tema de la revolución de la ternura, si son las periferias, si es la fraternidad universal? ¿Cuáles son los elementos del Papa Francisco, de su persona, que quisiera traer también aquí al pueblo de Jalapa? Muchas gracias. Voy a comentar, hay tantas experiencias que comentar con el Papa Francisco, porque fue una bendición enorme poder vivir en la misma casa con él durante 8 años. Pero el testimonio que podía dar es es un hombre que se dedica 24 horas a servir a Dios y a su pueblo. 24 horas. Tiene un horario, yo lo comentaba, de maestro de novicios. Se levanta muy temprano, 4:30 de la mañana, a las 5 ya está orando, rezando. Después ve las cuestiones urgentes que han sucedido, mientras ha dormido, y después se eleva la Eucaristía y nos tiene presente en la Eucaristía. Y después, a partir de las 8 de la mañana, un brevísimo desayuno, brevísimo, para inmediatamente comenzar a más tardar a las 8:15, 8:30, con todo un trabajo hasta la hora de la comida. Y después de esto, ver cómo regresa, una comida muy breve de media hora, un descanso de media hora, y desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, seguir trabajando, con una cantidad de audiencias, de contactos personales, de estudio, para después tener la hora para lo que nosotros hacemos, sacerdotes, de oración de vísperas, el Santo Rosario, y después tener una cena normal, como todas las 3 comidas. Pero me tocó ver esto todos los días, de un hombre que 24 horas vive para Dios y para su pueblo, y por eso es sensible a todo. Para especificar, a mí me sorprendía, entre tantas cosas, cuando hace viajes internacionales, por ejemplo, cuando vino a México, ustedes saben la agenda. Bueno, pues el día anterior tenía la agenda normal, cenaba normal, se dormía a la misma hora, y al día siguiente se levantaba y a tomar el avión a México. Y cuando regresó de México, después de hacer su visita a Santa María la Mayor, a la Virgen, pues llegó a la hora de la cena y me dijo, México es maravilloso, es maravilloso, es simplemente maravilloso. Cenó, rezó, se fue a dormir, y al día siguiente, día normal. Después de ese viaje. Y así me ha tocado verlo. Entonces, esto me dice algo, y quiero que un buen sacerdote, un buen obispo, un buen papá, una buena mamá, porque cada uno tiene su vocación, una buena religiosa y religioso, realmente cuando tiene algo en el corazón, está 24 horas sobre 24. Hasta cuando uno duerme. Los que sean papás o mamás, ustedes lo saben. Todos los días uno está pensando en los hijos. No hay descanso, y hasta cuando se van de vacaciones en familia, son papás en vacaciones, pero están con los hijos y pensando en ellos. Yo así diría la parte humana del Papa Francisco, pero profundamente espiritual, y que a mí me recuerda, ahora estuve Bueno, me emociono cuando lo digo, porque ahora que en el Museo de San Rafael Guízar y Valencia uno ve su vida en momentos dificilísimos de México y de Veracruz, uno ve una humanidad impresionante. Una humanidad que tiene allí dentro la santidad. Y si me dicen ustedes, describe al Papa Francisco, es una humanidad
que expresa una santidad de vida, una santidad que se vive a través de su humanidad de todos los días. Irineo Pérez Melo, de Gráfica de Jalapa, señor. Oiga, señor, usted dice que está abierto, hay apertura de parte de usted para reunirse con las autoridades del gobierno estatal o con cualquier otra autoridad. ¿Cuál sería la principal inquietud que le diría al gobierno o a las autoridades de parte de usted que tenga la feligresía jalapeña o el arzobispado? Por un lado, desde el Vaticano, ¿cómo se ve Veracruz? Sí, sí, solo Veracruz es bello, es lo que sabemos en todo el mundo, que vengan a descubrirlo, ¿sí? Con la autoridad que sea lo primero, yo le escucharía. Y escucharía todo lo bueno que está haciendo, o dice que hace. Y después escucharlo sobre sus problemas y dificultades. Y a partir de entonces, a partir de esto, entablar un diálogo, esperando que coincidamos. Y la coincidencia, yo en realidad pues soy portavoz de todo un pueblo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre los temas a tratar quedan abiertos. ¿Sí? Porque cada autoridad tiene competencias y cada autoridad es corresponsable de una parte de la realidad de Veracruz, de Jalapa, de México. Entonces, eso platicaría con ellos. ¿Sí? No tengo nada prefijo, tengo muchas cosas en el corazón, y ese corazón va a estar alimentado por lo que me digan los jalapeños y los veracruzanos. Pero primero escuchar y vamos a ver cuáles son nuestras coincidencias. ¿Sí? Y si hay alguna diferencia, hacerme portavoz del sentir de un pueblo. Walter Ramírez Aguilar, Noticias desde Veracruz y Radio Banana. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias también por sus palabras en sentido de que usted reconoce el trabajo de los reporteros y sabe de las calamidades y los sacrificios que a veces tenemos que tener. Es un aliciente escucharlo de usted, porque usted sí sabe exactamente, porque también usted lo practica. Le agradezco muchas palabras. Dice usted, y me parece extraordinario, y también una compañera lo mencionaba ya, sobre las prioridades, ¿no? Le preguntaba a ella, y ahorita usted le acaba de responder a Irineo que hay que escuchar, dialogar para coincidir, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, Monseñor, si tiene usted un diagnóstico, más allá de que van a armar una agenda, va a escuchar usted, va a pues atender lo que escuche. Yo quisiera saber si tiene usted un diagnóstico de este Veracruz que ya no nos dijo cómo lo ven desde el Vaticano, ¿no? Pero sí quisiera saber cuál sería el diagnóstico que usted tiene y esta disposición que usted manifiesta hacia las autoridades. ¿Cree usted que estén en este mismo tono? Porque el diálogo con Monseñor Hipólito, y con la feligresía, digo, con la autoridad eclesiástica, pues no fue, digamos, constante, ¿no? Podría yo decir que de hecho se rompió, no sé si estoy equivocado, pero no había, digamos, una cordialidad, por lo menos en lo público, entre las autoridades y la Iglesia Católica. Pues voy a poner un ejemplo que creo que es muy práctico. El diálogo es el primer paso, nada más. Tiene que haber un paso que sigue, que es hacer compromisos y actuar los compromisos. Entonces, vamos a tratar de que se dé todo esto. De nuevo, en lo que sea posible y en la competencia de cada uno. Pero, ven, esta oración, por eso me gustó esta oración de intercesión de San Rafael,
porque aquí hay un diagnóstico. Esta oración tiene un diagnóstico de la realidad de Veracruz y oramos para que lo que rezamos, y por eso les damos esta oración, podamos colaborar para que podamos ayudar. Y cuando lo digo con personas que están muy cerca de nosotros, poder ayudar a los niños, a los pobres, a los enfermos, a los alejados de Dios, a nuestras propias familias, al tejido social, para que haya armonía, no contraposiciones y polarizaciones, para que las relaciones sean de paz, que nuestros enfermos y ancianos puedan ser atendidos como se debe, todos los enfermos, que haya una solicitud y curación a todo tipo de enfermedades, y no únicamente a las físicas, porque hay enfermedades morales. Y, por supuesto, junto a los matrimonios, que podamos nosotros ayudar a nuestros jóvenes a vivir y descubrir un México con esperanza. ¿Sí? Entonces, todo esto está incluido aquí, y tenemos mucho por hacer. ¿Sí? Entonces, gracias. Arzobispo, bueno, pues bienvenido, igual que mis compañeros, le doy también la bienvenida. Héctor Juárez, de Radio y Televisión de Veracruz y Diario Noreste. Preguntarle, aquí en Veracruz, bueno, pues se ha legislado recientemente a favor de la interrupción del embarazo, también están en puerta algunas reformas que van encaminadas hacia los derechos de las personas no heterosexuales. En ese sentido quisiera también, pues bueno, saber también la postura, ¿no?, que va a tomar o que va a tener esta arquidiócesis en esta nueva etapa en la que usted va a estar al frente, y bueno, pues en aras también de la nueva etapa que también se habla de la Iglesia Católica en general con el Papa Francisco. Esa es mi pregunta. Sobre este tema y sobre todos los temas, la arquidiócesis de Jalapa pertenece a una provincia, y la provincia pertenecemos al Colegio Episcopal Mexicano, a la Conferencia Episcopal Mexicana. Y los obispos, todos los obispos, estamos en comunión con la Santa Sede, con el Papa, con la Iglesia Universal. Entonces, nuestras respuestas siempre serán las de la Iglesia Católica Universal. ¿Sí? Entonces, siempre a favor de la dignidad del ser humano y siempre a favor de respeto y de la armonía. Aquí uno de ustedes mencionó una palabra que es clave para nosotros: fraternidad. Creemos en la fraternidad. Y cuando somos hermanos, nos respetamos y nos queremos. Y cuando somos hermanos, porque en una familia, mientras más numerosos, somos muy diferentes, pero esa diferencia no la vemos como rivalidad o oposición, sino la vemos como una diferencia que me hace ver que existe un otro diferente a mí, pero que somos seres humanos. En el corazón tenemos los mismos deseos, porque todo el mundo desea la felicidad, todo el mundo desea el bienestar, todo el mundo desea el bien. Entonces tenemos nosotros que aprender a convivir para que podamos realmente construir algo que sea bien para todos, sea felicidad para todos, respeto para todos. Entonces, en este tema y todos los demás temas, nuestra única humilde misión es que la palabra de Dios, nosotros queremos que Dios nos ilumina, diga la verdad de cada ser humano, y la verdad que nos ayude a nosotros tomar decisiones con toda libertad. Monseñor, muy buenos días. Gracias por reunir a todos los medios de comunicación, y creo que es una fortaleza para nosotros que día a día estamos luchando contra una inseguridad que está en nuestro país y en nuestro estado, donde muchos compañeros de nosotros han perdido la vida. Señor, ¿qué mensaje le daría usted a todas esas personas que han perdido la esperanza por causa del COVID-19 y que realmente día a día crece más y que ellos se sienten realmente alguna vez, no sé si por falta de conocimiento, desprotegidos, y le piden a Dios
¿Qué mensaje le daría usted a toda esta gente que se siente realmente preocupada y desesperada? Se me vienen dos palabras del Papa: pedirle que no pierdan la esperanza. Es el peor mal. ¿Sí? Y el segundo es una invitación a todos. Seamos solidarios en el sufrimiento. Bajémosle al sufrimiento. Todos y cada uno de nosotros puede hacer algo todos los días para cuando entremos en contacto con personas que sufren, podamos ser un consuelo. Tal vez no la solución, pero sí un consuelo. Si comenzamos a hacer esto, vamos a ver cómo se va a multiplicar las acciones del bien. Monseñor, para Somos Jalapa, nada más comentarle acerca del tema del aborto. ¿Usted va a continuar con esa lucha que su antecesor inició para erradicar este tema? Bueno, respondí diciendo que todos los temas a favor de la vida son la buena noticia que nos trajo Jesucristo. Todo lo que sea a favor de la vida, desde su concepción hasta su natural paso a la vida eterna. Monseñor, muchísimas gracias. Bienvenido. Ángel Hernández, de TV Azteca. Preguntarle, Veracruz es uno de los estados con mayor también movimiento de madres de desaparecidos que continúan su búsqueda en diferentes puntos con la esperanza de encontrar a su hijo, a su familiar, ya sea con vida o muerto. ¿Qué mensaje le daría a este sector de la población que lleva años buscando y que por supuesto pues también han pasado administraciones que les prometen, que dicen, hacen, pero ellos siguen en búsqueda de sus familiares? Buscar a un hijo, encontrar a un hijo. Yo les pediría dos cosas. Cuando no lo encuentren físicamente todavía, que los encuentren en su corazón. Allí están. Y yo les pediría que los encuentren en la Eucaristía y en la oración. Que lo encuentren allí junto a la Virgen María frente a la cruz. ¿Por qué? Porque la desaparición de un hijo o una hija significa esto, muerte, no volverlo a ver. Entonces, pedirles, por favor, sigan buscando y sigan pidiendo a los que deben encontrarlos, pero en el tiempo que ya los encuentren desde el corazón y desde Dios. Y es por eso que nosotros rezamos y apoyamos a todos los que están. Pero esto es importante porque el mal no puede reproducirse en el corazón de una madre. El mal. Si alguien ha hecho un mal a tu hijo, que no te haga a ti un mal como mamá, un mal como esposa, un mal como te aleje de Dios, que dejes de ser seguidora o seguidor de Jesús. Ese mal, para darle la vuelta, uno tiene que ir más allá. Y eso es posible hacerlo. Y esto es posible hacerlo porque yo conozco a mamás que han perdido a sus hijos por cualquier razón, que son las samaritanas de otras mamás que sufren lo mismo. Samaritanas, en lo espiritual, en lo humano, en la solidaridad. Y esas personas que han perdido y prácticamente han perdido a sus hijos, realmente consuelan y hacen que esas personas no pierdan la esperanza. Monseñor Lourdes López, de Excelsior e Imagen Radio, Veracruz. Preguntarle, Veracruz vive una situación de crisis terrible porque no solamente es en lo económico, es en lo social, es en la seguridad. Y bueno, en este sentido hubo algunas acusaciones por parte de algunos actores políticos hacia la Iglesia, de que pues, los sacerdotes estaban involucrándose mucho en política. Principalmente, bueno, pues, hablaron precisamente de Monseñor Hipólito
y a nivel nacional incluso hubo dos personajes del clero que fueron pues reconvenidos por su participación activa en política. Esto le frenará en algún momento para pues la feligresía. Está muy pendiente de los temas en ocasiones. Ustedes son los primeros receptores a veces de algunos problemas que suceden entre sus feligreses. ¿Se frenará al momento de emitir alguna opinión? ¿Se autocensurará? Son miles de sacerdotes en México y somos 100 y tantos obispos, ¿sí? Y trabajamos todos los días y creo que lo hacemos muy bien, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos ciudadanos católicos, entonces cada uno en esta competencia habla de acuerdo a lo que nos corresponde, ¿sí? Pero la Iglesia, cuando pensemos en Iglesia, no pensar únicamente en un obispo o en un sacerdote, sino pensar en un obispo, un sacerdote, una religiosa, pero la mayoría de los católicos son los ciudadanos. Y como ciudadanos, creo que ellos hablan y hablan todos los días. Dana Díaz, de MX Multimedios. Bienvenido, Monseñor. Padres, buenas tardes. Usted hablaba hace un momento acerca de la importancia de ser padre, de ser madre. En este caso soy madre soltera y yo pienso que tenemos muchas cosas de las cuales que compartir, pero sí quisiera que le diera ese mensaje a los jóvenes, la importancia de tener a Dios en tu vida, en tu corazón, para así poder completar o incluso conocer tu misión de vida, tu propósito, su vocación. Gracias por la pregunta, porque los jóvenes, voy a decir una frase que hoy vi que hicieron como un meme los seminaristas, una frase que dije ayer en un diálogo que tuve. Le decía, ustedes pídanle a Dios que sueñe lo que Dios sueña. Y los sueños de Dios es precisamente una vida plena, pero no aquí. Vida plena aquí y vida plena para el resto de la eternidad. Y es allí donde se descubre que cada uno tiene un llamado, una vocación y una misión. Y a los jóvenes de hoy, los mexicanos jóvenes de hoy, los veracruzanos jóvenes de hoy, estamos aquí, están aquí porque tienen una misión para Veracruz y para México. Y los adultos, estamos hablando de los papás, los obispos, los sacerdotes, es decir, sus maestros, debemos, porque esa es nuestra misión, alentarlos, ayudarlos a descubrir su vocación y cumplir su misión. No, muchas gracias. Alan Rivera, bienvenido, padre, del ACN, de la Agencia Católica de Noticias. Preguntarle, este 2022 México y la Santa Sede cumplen 30 años de relaciones diplomáticas y el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia. En este sentido, ¿cómo aprecia en este momento la situación de la laicidad en el país? ¿Qué es necesario modernizar en la legislación relativa a las asociaciones religiosas? La Iglesia considera necesario revisar la actual legislación. Preguntarle también, padre, como arzobispo, ¿cuál ha sido el contacto con las autoridades locales? ¿Qué ha platicado con el gobernador del estado? ¿Ha podido platicar con el presidente López Obrador? Dado que usted proviene de un puesto encomendado por el mismo Papa. Y por último, preguntarle, en este momento se debaten temas cruciales que sin duda impactarán en la vida de millones de mexicanos. Uno de ellos es la reforma eléctrica. A su juicio, ¿qué tiene que decir el arzobispo de Jalapa al respecto? ¿Cómo ve la reforma? Y por otro lado, ¿qué mensaje le daría a los diputados federales de Veracruz? Yo pediría esto, simplemente, que todos los ciudadanos mexicanos, especialmente aquellos que tienen una competencia directa en todos esos temas, que por favor se apliquen. Se apliquen. Ellos son los especialistas, ellos saben, y saben muy bien qué es el bien para México.
Entonces, vamos a darles un voto de confianza y también que nos convenzan de que realmente lo que se está decidiendo es lo mejor para la nación. Bien, pues con esto... Una última, perdón. Manuel Castelán, del semanario Alégrate, de aquí de la Arquidiócesis de Jalapa. Estamos sumamente contentos. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañarlo con los seminaristas. Y bueno, viene a ser para nosotros esa figura del buen samaritano para ungir las heridas que tenemos, ¿no? con el fallecimiento de nuestro arzobispo, don Hipólito. Y bueno, que Monseñor Trinidad, don Trini, como también lo conocemos y lo apreciamos mucho, vino a ser también esa figura y lo agradecemos mucho y estamos muy contentos por esa parte. Ya que estamos como los de casa y los medios que nos quedamos más cercanos, de esta parte eclesial tenemos algo muy importante en los obispos, que es el emblema episcopal. Y nos enteramos, bueno, que a lo mejor el suyo lo cambie, pero hay una frase que el día de ayer veíamos que nos llama mucho la atención y me gustaría que nos compartiera ese significado, ¿no? El fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, que para nosotros, como con don Sergio, el Virtus in Infirmitate, fue un lema que nos motivó mucho. Después con don Polo, Spiritus Domini Super Nos, ¿no? ¿Cuál sería ahora el mensaje? Y si va a mantener este emblema, ¿cuál sería la razón para continuar con él? Va a ser el mismo, porque el fiat voluntas tua, ¿saben quién me lo enseñó? Jóvenes, cuando yo era en Yucatán, era sacerdote y rector y me nombraron obispo. Recuerdo que ese día cantamos el Padre Nuestro en latín y decía fiat voluntas tua. ¿Sí? Es el sí, el descubrir el deseo, el proyecto, el sueño de Dios y que se cumpla. Y eso lo hizo Jesucristo en primera persona, lo hizo María. Y si nosotros somos seguidores de Jesucristo es lo único que hay que hacer. Entonces, cada uno tiene un llamado muy concreto, de acuerdo a donde está, donde vive y a su vocación y a su profesión, para que se hagan los proyectos de Dios. Entonces hay que descubrirlo. Y creo que es evidente hoy en México y Veracruz que hay realidades que no son proyectos de Dios, evidentemente. Entonces no hay que ir por ellos. Pero también hay movimientos, direcciones, propuestas hechas en la Iglesia Católica y también fuera de la Iglesia Católica que son proyectos de Dios. Uno así lo siente y lo experimenta porque hace un análisis a partir del Evangelio y ahí hay que sumarnos todos. Por eso digo, fiat voluntas tua, que se haga su voluntad y vamos a rezar y activarnos para que se haga. ¿Sí? Que yo dé mi aporte. Y por eso estoy contento, porque yo creo que hay muchos jalapeños y veracruzanos que quieren dar su aporte. Gracias. Bien, pues muchas gracias por su presencia a esta rueda de prensa. Seguiremos informándoles a ustedes de la agenda, como ya lo ha mencionado Monseñor Jorge Carlos Patrón. Y agradecemos también la presencia de Monseñor José Trinidad aquí en esta rueda de prensa. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes a todos.